Hola, ¿cómo están? Muy lindo ver este auditorio lleno. Quería tomar una foto, así que una selfie. Levanten las manos. Lo vamos a pasar bien ahora. Muy bien. Estoy muy contento de estar acá. Es la primera vez que doy presentaciones en el norte de Chile. Entonces, la idea de vivir por siempre, de buscar el elixir de la juventud, ha estado presente en la historia de la humanidad básicamente por siempre. Uno lo puede ver en la literatura, en la historia, etc. Sin embargo, hasta ahora esto sigue siendo de alguna forma ciencia ficción. Esta idea de que nos tomamos una poción y rejuvenecemos, o dejamos de envejecer, o tal vez vivimos por siempre, ¿no es cierto? Ha sido tema de ficción. Pero lo que quiero hacer hoy es de alguna forma compartir con ustedes evidencia científica de primer nivel que ha sido publicado en las mejores revistas que sugieren que tal vez esta idea del elixir de la juventud va a ser posible. Y de hecho les voy a mostrar ejemplos de estudios que se están haciendo, que están sucediendo en este momento, que demuestran que tal vez podríamos cambiar el curso natural del envejecimiento. No estoy hablando de enfermedades, del envejecimiento natural. Y obviamente esto va a tener consecuencias tremendas en todas las dimensiones de la existencia humana. Piensen qué va a pasar con las AFP, con las ISAPRES, con las jubilaciones, con la idea de reinventarse si es que podemos alargar nuestra expectativa de salud, ¿no es cierto? Y es un desafío tremendo que no solo Chile va a tener que enfrentar, sino el planeta completo, porque esto va a suceder. Y obviamente va a impactar, que es lo más importante, el estado de salud de las personas, la calidad de vida y por lo tanto el bienestar. Entonces, estas son las preguntas que voy a tratar de responder de alguna forma durante mi presentación. Entonces, primero, ¿por qué envejecemos? ¿Existe un fundamento científico biológico detrás de este proceso que uno normalmente piensa que es natural, un decaimiento natural? Otra pregunta que suena como trivial, ¿por qué los viejos se enferman? Los adultos mayores sufren de Alzheimer o Parkinson y no los niños. Y eso suena obvio, pero no es obvio. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se enferman los niños de Parkinson? Y muchas veces las formas genéticas en que se heredan estas enfermedades de generación a generación, esos genes defectuosos están presentes, están activos desde el nacimiento. Pero la enfermedad no se expresa, y se expresa cuando uno envejece. ¿Por qué pasa eso? Entonces queremos entenderlo. Y por último, que es lo más vanguardista en este momento en ciencia, y eso es la medicina del futuro, les voy a contar por qué, es que podemos intervenir el curso natural del envejecimiento. Es un concepto que en este momento está revolucionando la forma de pensar en términos de cómo vamos a enfrentar las enfermedades. ¿Y por qué estudiar esto en Chile? Uno podría pensar, ok, hacer investigación en nuestro país en envejecimiento, en realidad lo van a hacer mucho mejor en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y es porque tenemos un problema que está instalado que es gigantesco. Probablemente ustedes han visto esto en la prensa, pero Chile está envejeciendo a una tasa acelerada. Si miran toda América, incluyendo Estados Unidos, México, Canadá, estamos a la par con Canadá de los países que están cambiando su como pirámide etaria. Y de hecho, el 2050, un cuarto de la población va a tener sobre 60 años. Entonces son personas que van a dejar de trabajar y probablemente se van a enfermar. Y esto va a generar una debacle a nivel del sistema de salud, de pensiones, porque nuestro país no está preparado ahora para lidiar con el problema. Ustedes ven todo el tiempo todas las discusiones que tenemos a nivel de gobierno sobre ISAPRES, etc. No sabemos lo que va a suceder. Y esto, si se fijan, la pirámide va a desaparecer. Y esto en el mundo, obviamente no es solo un problema de Chile, se le ha llamado, se nos viene el tsunami de las canas. En inglés le dicen como el tsunami de plata, el silver tsunami. Porque es un problema que están enfrentando la mayoría de los países desarrollados y Chile tiene esta tasa de aumento de la expectativa de vida de un país desarrollado sin serlo. Entonces no estamos realmente preparados. Y una de las preguntas que uno se hace como científico es si realmente hay un límite en la expectativa de vida humana.
¿no es cierto? Podremos vivir por 100, pero podremos vivir por 200 años. Y hay un debate gigantesco en la literatura. Estas son publicaciones publicadas en las mejores revistas científicas. Por ejemplo, salió este estudio donde se analizaban los datos mundiales estadísticos. Y sugirieron que sí, hay un límite, no se puede vivir más de 115 años como expectativa promedio máxima. Y esto dejó la embarrada. ¿Por qué? Porque finalmente dependía de análisis matemáticos y salieron después muchos artículos diciendo que esto no era así, que estaba mal analizado. Y se llegó a esta conclusión. Con los datos que tenemos, podemos predecir que más o menos al 2070 podríamos llegar, si ven esta curva como va aumentando la expectativa de vida, alrededor de los 125 años. Pero esta curva no se detiene. Y esto no incluye el hecho de que la medicina mejora día a día. Entonces cada vez vamos a poder controlar más las enfermedades. Entonces probablemente la expectativa real máxima va a aumentar mucho más. Entonces si piensan en esta diferencia de edad, de los 80 a los 125 tenemos 45 años más, ¿no es cierto? Podríamos pensar en estudiar otras carreras, cambiar de rubro, casarse de nuevo, por quinta vez. Entonces es una problemática que está afectando a la humanidad completa. Lo interesante es que cuando ustedes probablemente vieron esta historia del año pasado, que circuló en las noticias, en Chile tuvimos al hombre, esto no es coincidencia, el hombre más viejo del planeta. Estaba acá, jaguar de Latinoamérica. Y fue el hombre más viejo hasta el año pasado, porque falleció a los 121 años. Y el récord mundial histórico es una mujer francesa que vivió 122. O sea, este señor casi bate el récord. Es como vivió un poquito más, pero no lo logra. Pero en realidad nosotros sabemos en ese tiempo cómo funcionaba. Probablemente muchos de ustedes fueron a inscribirse al registro civil caminando. Entonces, tal vez este señor vivió más de 130, es lo más probable. Y lo otro importante es que él además tuvo una vida súper ruda. Fue indigente, se le quemó la casa, y a pesar de toda esa adversidad, vivió mucho tiempo. Y es chileno, o sea, hay algo, ¿no es cierto?, en nuestros genes, en nuestra población, que hace esta diferencia, el jaguar. Pero si uno mira otras especies, obviamente somos una especie más de este planeta, y buscar ejemplos de vida eterna, nos encontramos con los alerces en Valdivia. Son árboles que en promedio viven 700 a 1800 años. Son seres vivos que están compuestos por células, genes, igual que ustedes. Solo que no tienen cerebro, pero son seres vivos. Y de hecho, hace un par de décadas se encontró un tronco de alerce, contando los anillos, tenía más de 4000 años que estuvo parado. O sea, ese árbol empezó a crecer, era una plantita cuando todavía no construían las pirámides en Egipto. Entonces, es bien impresionante. Y esto nos dice que tal vez sí se puede vivir más. La biología de esta especie, de este árbol, está capacitada para no envejecer. Entonces, podemos aprender muchas cosas de estos árboles. Pero decantándolo al problema nacional, el problema principal es un problema económico, que probablemente muchos de ustedes están sufriendo. El costo de enfermarse, sobre todo de Alzheimer, cuando uno envejece, es altísimo. La expectativa chilena de vida está sobre los 80. Si uno cumple 83 años, casi uno de cada dos, esto es terrible lo que voy a decir, va a sufrir de Alzheimer o demencia. Estirar una moneda es más o menos entre un tercio a la mitad. Entonces es una probabilidad altísima. Entonces lo que estamos haciendo ahora, se enferman de hipertensión, pastillas para la hipertensión, vamos mejorando. Después viene otra enfermedad, diabetes quizás, más pastillas en el bolsillo. Y así vamos manteniendo nuestra calidad de vida enfermo hasta que llegamos a los 80 y nos da Alzheimer. Y Alzheimer o demencias no tienen cura. Ni siquiera hay tratamientos paliativos. Y lo que se ha visto en Estados Unidos, esto es un tema de discusión nacional, están desesperados, han invertido millones, billones y billones de dólares y no hay nada. Y en Estados Unidos ellos gastan el presupuesto, tienen un sistema que se llama el Medicare, que es para hacerse cargo de las enfermedades de los viejos. El 20% del presupuesto de todas las enfermedades solo se va en Alzheimer, una enfermedad que no tiene cura, entonces es muy caro. Ellos más o menos gastan alrededor de 200 billones de dólares anuales. Y el problema de esta enfermedad, como pasa acá en Chile, a todos los que hemos tenido un abuelito enfermo, es que alguien tiene que dejar de trabajar para cuidarlo, ¿no es cierto? Es muy caro. Y una persona que trabaja con nosotros en nuestro centro, Andrea Slachevsky, en el Hospital El Salvador, el año pasado publicó un estudio donde calculó cuánto cuesta que te dé Alzheimer. 2 sueldos mínimos.
O sea, la mayoría de Chile es pobre, vive casi con un poquito más de un sueldo mínimo. Entonces, es realmente un problema que se tiene que tomar con seriedad. Porque tiene además un impacto emocional y socioeconómico tremendo. Un concepto que está creciendo en el campo de la biomedicina del futuro, que yo creo que es del futuro muy cercano, como van a ver unos ejemplos, es el hecho de que el envejecimiento en sí, el proceso de envejecer, es el factor sí o sí de riesgo principal para enfermarse de todas las enfermedades crónicas. Es como la madre de todos los males. Uno no lo piensa así, uno dice, bueno, me dio esta enfermedad, pero me dio cuando estaba viejo, después me dio esta enfermedad también cuando estaba viejo. Entonces lo que se piensa ahora es que probablemente el problema está en cómo nuestro cuerpo envejece. Y si va por una ruta que no es tan sana y es más patológica, va a desencadenar todas estas patologías. Y se ha demostrado ahora experimentalmente, usando animales, muchos estudios, que si uno de alguna forma modifica el curso del envejecimiento, disminuye simplemente la probabilidad de enfermarse. Entonces lo que se está pensando en el mundo es que deberíamos cambiar los conceptos, porque es un error, la humanidad ha cometido un error al enfocarse en tratar enfermos. Porque uno cuando está enfermo, ya pasó lo que tenía que pasar. Si ustedes sufren de Parkinson, empiezan a sentir temblores, no pueden controlar sus movimientos, en su cerebro las neuronas que controlan ese movimiento, el 70% ya no está. Porque el sistema nervioso es súper elástico, súper plástico, se puede ir adaptando y va arreglándoselas para funcionar. Lo mismo pasa con el Alzheimer. Cuando ustedes los diagnostican de Alzheimer, probablemente la enfermedad partió 20 años atrás. Cuando se dan cuenta, esas memorias ya desaparecieron, esas neuronas en el cerebro ya no están. Entonces es una estrategia que finalmente a lo único que lleva es que mejoremos un poquito la calidad de vida y extendamos el periodo de enfermedad. Entonces lo que se piensa es que tal vez si uno ataca el envejecimiento en sí, vamos a atacar todas las enfermedades de una vez. Ese es el nuevo concepto que está surgiendo. Les voy a mostrar evidencia científica que lo sugiere. Y de alguna forma, hace un par de meses estuve en California, en el aniversario de los 30 años del envejecimiento, y en inglés hacían un juego de palabras súper interesante. Nosotros ahora hablamos de healthcare, sistema de salud, pero nuestro sistema de salud no es healthcare, es sick care. Tratamos enfermos, no nos encargamos de la salud. Entonces tiene que cambiar hacia un sistema de healthcare, hacerse cargo de la salud y mantener el estado saludable. Entonces es un concepto que va a empezar a permear en todas las dimensiones, yo creo, de la sociedad. Entonces, ¿por qué envejecemos? Probablemente la mayoría de ustedes, que es natural, piensan que el envejecimiento es como que se te van gastando las piezas, ¿no es cierto? Es como usar un auto, ¿no es cierto? Por años. Partimos así, resplandeciente, y terminamos así. Se oxidó, los neumáticos se gastaron, ya no pasan los cambios bien. Entonces es como un desgaste natural. Pero lo que les voy a mostrar hoy es que este concepto está equivocado. El envejecimiento está controlado biológicamente. Hay programas, tenemos un reloj interno que nos dice cuándo y cómo envejecemos. Y ese reloj uno lo puede mover. Les voy a mostrar evidencia científica. Entonces, de alguna forma, lo que les estoy diciendo con este nuevo concepto es que este auto tiene un computador que le dice cuando tengas 10 años, ponte así. ¿Se fijan? Es diferente. Y eso es lo que va a cambiar la medicina del futuro. Entonces, la pregunta ahora, bueno, que es una pregunta de vanguardia es ¿por qué envejecemos? ¿No es cierto? Hay un campo muy nuevo. De hecho, los científicos que trabajaban en esta área del envejecimiento, por mucho tiempo se consideraron científicos chanta. Porque están buscando como el elixir de la juventud. La gente que descubrió hace 30 años los primeros genes que regulan cómo envejecemos, no les creía a nadie. O sea, no podían publicar su investigación. Y eso cambió. Ahora un campo serio, pero súper nuevo. Estamos en el 2019. Solo el 2014 recién la comunidad científica que estudia envejecimiento se puso de acuerdo y definió lo que nosotros llamamos los pilares fundamentales del envejecimiento. Entonces, ¿qué procesos dentro de nuestro cuerpo, en nuestras células, van a determinar cuándo y cómo envejecemos? Y la gracia es que estos procesos son fundamentales. Están, como decimos nosotros, conservados en la evolución. Un humano, un perro, un ratón, un mono, una mosca de la fruta, un gusano, ocupan la misma maquinaria molecular, los mismos genes están presentes en la historia de la evolución de las especies. Entonces es algo súper fundamental.
que de alguna forma determina cómo y cuándo envejecemos. Y estos son los procesos biológicos que si uno los modifica experimentalmente, nosotros podemos hacerlo en el laboratorio, los animales van a vivir más tiempo y más saludables. Y si uno los empeora, bueno, viven menos. Y uno puede jugar con eso. Y demuestra, y es lo mismo, lo podríamos hacer en humanos, obviamente. Les voy a contar algunas experiencias. Y al final de esta charla les quiero mostrar algunas cosas que hacemos acá en Chile, donde nos enfocamos en uno de estos pilares fundamentales del envejecimiento. Y esto dio origen a un nuevo campo, que es fascinante. Porque teníamos por un lado a los biólogos que estudiaban las enfermedades. Y dentro de ese universo de científicos estaban los que estudian Alzheimer, los que estudian hipertensión, los que estudian enfermedades del corazón. Y por otro lado, otros congresos científicos, otras revistas, estaban los que estudiaban la biología del envejecimiento, como ciencia pura, fundamental. Y hace poco estos dos mundos se juntaron y dieron origen a lo que hoy llamamos la gerociencia, que busca básicamente explicar cuál es la relación entre el envejecimiento y la aparición de enfermedades asociadas con la vejez. Esa es la gerociencia. Y la gracia de la gerociencia es que es un concepto multidisciplinario. Uno no puede, como ustedes saben, atacar la vejez solo de una perspectiva biológica. Esto tiene que ver con educación, alimentación, estados anímicos, etc. Entonces, finalmente, es un campo que involucra múltiples disciplinas, interdisciplinarios. Y hay estudios impresionantes donde muestran, por ejemplo, el tipo de pensiones que ustedes tienen, si dejan de trabajar o no, o si trabajan de vez en cuando, eso afecta a su estado de salud, la carga de enfermedades que van a tener, todo está conectado. La red familiar que hay alrededor también va a afectar su probabilidad de enfermarse, aunque no lo sepan. Pero si uno analiza globalmente poblaciones grandes, números grandes de personas, ahí uno lo ve. Está todo conectado. Entonces la gerociencia es un campo interdisciplinario que busca entender la relación entre envejecimiento y enfermedades asociadas al envejecimiento. Y quería mostrarles esta foto de este señor que se llama Felipe Sierra. Él es un chileno que ha estado empujando este concepto. Él está dirigiendo el National Institute of Aging, es el Centro Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos. Este chileno determina a quién financian. Impresionante. Y él fue el que empujó este concepto de la gerociencia en el mundo. Una persona brillante. Vino a Chile, trató de trabajar, se aburrió y se fue de vuelta a Estados Unidos. Es muy difícil hacer ciencia. Y nosotros, hace poquito menos de 3 años, generamos un centro de gerociencia en Chile. Por esta necesidad de que Chile está envejeciendo y tenemos que entender cómo envejecen los chilenos. Probablemente lo que determina ir por un camino saludable o patológico va a ser muy distinto en Chile que Argentina, que Estados Unidos, que Europa. Entonces, algo pasó con mi presentación. Entonces, obviamente este tema de la gerociencia va a tener consecuencias éticas importantes que hay que discutir. ¿Queremos vivir más? ¿O queremos vivir lo mismo, pero mejor? ¿O queremos la vida eterna? Son preguntas que la sociedad se tiene que hacer y que deberían guiar a la ciencia, ¿no es cierto? Dado que es un problema ético-cultural, que cada cultura va a tener distintas definiciones, lo que hemos hecho como científicos es enfocarnos en un concepto diferente. No buscamos aumentar la expectativa de vida, buscamos aumentar la expectativa de salud. Eso es lo importante. Entonces, hay varias opciones. Vivir lo mismo y comprimir la etapa de enfermedad, o comprimir la etapa de enfermedad y además vivir un poco más. El problema es que cada vez que experimentalmente uno trata de aumentar la expectativa de salud, espontáneamente uno vive más. Entonces probablemente va a venir de la mano. Y es algo que se está discutiendo. Entonces en inglés le llamamos aumentar el health span, la expectativa de vida. ¡Tarán! Con colores. Entonces, ¿podemos evitar o intervenir el envejecimiento? Entonces tengo una foto. En los 50 vendían unas pastillas, unos extractos de serpiente. Una cuestión, uno pensaría pura chiva, ¿no es cierto? Pero se ha descubierto que hay algo en esos extractos de serpiente que ayudan a envejecer mejor. Entonces, la idea es pensar si uno podría llegar a esto, ¿no es cierto? Una píldora que uno se toma en la mañana y reemplaza todas las otras. Y cuando estaba preparando esta charla, mi hija me dijo, pero papá, tanta investigación, tanto financiamiento, tanto trabajo, desvelo, cuando la solución ya se sabe, ya está publicado.
la piedra filosofal de Harry Potter. Imagínense, cura todas las enfermedades, da vida eterna y además convierte cualquier metal en oro. O sea, así que se acabó esta charla. Muchas gracias. Aquí está mi hija en el laboratorio, Eloísa. Le encanta la ciencia, le queda un poco grande el delantal, pero estoy tratando de llevarla para allá. Y existen múltiples ejemplos en la literatura sólidos en que se ha mostrado que si uno hace cambios en comportamiento y hábitos, que eso es lo más fácil para ustedes en este momento, les voy a dar uno, van a sufrir cuando lo vean, pueden cambiar el curso del envejecimiento natural o con drogas. Por ejemplo, la metformina, si hay alguno de ustedes que tiene diabetes, tiene efectos espectaculares en mantener el efecto de salud corporal completo. Entonces, probablemente en el futuro todos vamos a tomar metformina. Así que les paso el dato. El vino tinto siempre es bueno, entre otros. Entonces, les voy a mostrar un par de ejemplos para que se den cuenta de que esto no es ciencia ficción. Y lo primero que se descubrió no fue el elixir, es el anti-elixir, el antídoto de la pócima. ¿Y cuál es? La comida. Chuta, estamos mal acá. Chile que se estaba poniendo cada vez más obeso, ¿no es cierto? La ingesta calórica tiene un efecto negativo en la expectativa de vida. Y eso tiene unas bases moleculares. Les voy a mostrar algunos estudios que son espectaculares, obviamente publicados en las mejores revistas, esta es una revista Science, súper prestigiosa. Y estos son estudios en monos. Monos mamíferos son iguales a nosotros. Tienen sentimientos, genéticamente somos iguales. Y acá lo que hacen es tener un mono que come una dieta normal, sus plátanos, sus pellets, ¿no es cierto? Y esto es un experimento largo, años, 35 años de seguimiento. El pobre tesista, ¿no es cierto?, de doctorado, ahí sufriendo, me queda un mono, muere por favor. Y acá está el experimento en que no hicieron nada, lo único que hicieron es darle menos calorías al mono, que coma menos. Y si miran con atención los gráficos, acá vemos cuántos animales van quedando vivos, parte del 100% vivos y van muriendo. Acá a los 30 años, el mono que come comida normal, menos del 20% están vivos. El mono que comió poco, el 60%. O sea, pero ustedes podrían decir, bueno, ese pobre mono vivió harto, pero está pésimo. Pues no. El mono, uno ve las fotos, estas son las fotos reales del experimento. Y estos son estudios multicentros, múltiples lugares, ciudades. Este es el mono normal, se fijan, está ahí bien desgastado, deprimido, miren su cuerpo, se le cae el cuerpo. Y el mono que comió menos quiere seguir viviendo, quiere... Vamos. Impresionante, ¿no? Súper simple. Esto es gratis. Si no, pensaría. Y además esto puede ser efectivo, se han hecho de distintas formas. Uno es comer menos nomás. Y dos es tener una dieta intermitente. Uno come, no come, come, no come. Y esto tiene dos razones biológicas que no voy a entrar en detalle. Porque acá uno podría pensar que la comida tiene algo que nos hace envejecer peor. ¿Qué es? Son los lípidos, los azúcares. ¿Qué creen ustedes que es? El azúcar. ¿Qué más? Las grasas. No. Entonces, porque se hicieron el experimento, le sacan la comida al mono y le van dando comida en que sacan un componente. Le saco las grasas, le saco... Y lo que vieron es que hay dos aminoácidos, que es la valina y la isoleucina, dos aminoácidos específicos que si uno los saca de la dieta, los animales viven más. No son las grasas, no son los azúcares. El problema es que todos los alimentos tienen todos los aminoácidos, entonces pensar en hacer ingeniería genética para tener alimentos sin dos aminoácidos es medio difícil. Uno tendría que comer como papillas sintéticas, ¿no es cierto? Pero de alguna forma nos dice que existe una maquinaria molecular que se modifica por esos aminoácidos y hace que vivamos menos. Impresionante, ¿no? Así que, nomás, esta es la receta. No coma más, señores. Cierra la boca, vivirá mucho más. Pero el problema es que esto es controversial. Y de hecho yo voy a los congresos internacionales de envejecimiento, porque trabajo en envejecimiento, entre otras cosas, y he visto científicos, porque esto se conoció hace más de 20 años, que se sabe, científicos que aplican esto de comer, no comer o comer menos, para, en teoría, vivir más, y uno lo ve y se ven pésimos, pésimos, canosos, todos flacos. Algo les falta, quizás les falta placer, no sé. Y lo que se ha descubierto recientemente es que en realidad esto depende de tu genética, no funciona. Ahora que se pueden hacer estudios mucho más complejos en biología,
Esto depende de la genética de la especie que uno está analizando. Porque no somos todos iguales, entonces probablemente en algunos de ustedes va a funcionar y en otros no. Y de hecho, cuando uno hace estudios a ese nivel en organismos más simples, a veces empeora el envejecimiento, a veces no hace nada y a veces es súper positivo. Entonces ahora el desafío en ciencias es entender a quiénes les podría servir esto. ¿Entienden? Y los estudios de monos han sido controversiales. Pero ¿sabía usted que lo más cercano al elixir de la juventud se descubrió en Chile, hace mucho tiempo, en Isla de Pascua? Interesante, así que en Rapa Nui. Entonces, hace mucho tiempo, en los 60, hubo una expedición canadiense. Lo que querían era estudiar a la población Rapa Nui, tomar las muestras de sangre, y ahí en el barco se colaron unos microbiólogos. Ah, chuta, se me movió todo. ¿Qué pasó? Ah, no, ahí está. Y se colaron unos microbiólogos que fueron a tomar muestra y tomaron una muestra al lado de un moai de tierra. Le dijo, no te moai, y sacó un poquito. Y ahí encontró una bacteria nueva, súper rara, miren, es como una espiral, muy linda, que producía una molécula, un antibiótico que se llama la rapamicina, por Rapa Nui. Y eso fue un descubrimiento hace mucho tiempo, se pensaba usar como antibiótico, pero no resultó, y esa patente, ese descubrimiento se fue rebotando como de empresa a empresa, y una molécula muy rara. Y hoy en día ya la tienen farmacéuticas monstruosas como Pfizer. Y en este momento la rapamicina se usa como inmunosupresor. Si ustedes les trasplantan un órgano, tienen que tomar rapamicina, ir a la farmacia a comprarla para evitar el rechazo de los órganos. También se está usando en terapia anticáncer. Y en este momento lo que se ha visto es que esta es la molécula más potente, le voy a mostrar los datos, en aumentar la expectativa de vida y de salud de los animales, de los mamíferos, descubierta en Chile. Y obviamente nunca se protegió, se llevaron nuestros recursos naturales, los tiene Pfizer que gana millones de dólares, y a Chile ¿cuánto le llega? Cero. 0 pesos. Y los estudios en ratones son espectaculares. Acá se hizo algo muy simple. Animales cuando ya estaban viejos, o sea, pasaron toda su vida normal, y cuando ya estaban viejos mezclaron sus pellets, el pellet del ratón del laboratorio, con esta rapamicina, esta droga, y comían naturalmente. Y al hacer esto, los animales vivieron un 15% más. Pero el efecto en expectativa de salud, comparada con la expectativa de vida, fue mucho mayor. Vivieron 15% más, pero mucho más saludables de lo que uno esperaba. Y la gracia de este estudio publicado en Nature, otra revista científica top, es que se hizo bien. Poblaciones de animales muy grandes, en varios centros en el mundo, usaron lo que llamamos nosotros genética mixta. Entonces, un problema de la ciencia, por un problema de recursos y de espacio, es que todos los ratones que ocupamos son como clones, son todos idénticos. Entonces, como que yo hiciera un experimento con una persona de usted. Entonces, después vamos a la clínica, lo probamos y no funciona. Entonces, acá lo que hicieron es números gigantescos de animales, miles de animales, y probarlo como en una población parecida a la humana, ¿no es cierto? En que somos todos, nos vemos distintos, ¿no es cierto? Y les funcionó. Y esto fue, aquí está la curva, se fijan, animales van muriendo por vejez y simplemente les suplementan sus pellets con esta molécula chilena, hecha en Chile, vive mucho más. Y esto obviamente fue portada de New York Times, en muchas revistas importantes. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de la tercera diapo que les mostré, que había como una expectativa máxima de vida, si a ustedes ahora le agregan el 15%, tal vez ahora hay niños que si esto funciona, podrían vivir 142 años. Eso ya existe. Si es que lo que funciona en ratón funciona en humanos, probablemente va a ser así, porque esto también funciona en monos. Entonces, súper interesante, así que voy a armar una pyme ahora. Estos son los cereales que como en la mañana. Si fijan, los voy a suplementar con moléculas de rapamicina. Ahí dice, un poco de leche, santo remedio. El problema de la rapamicina, entonces esto es como la búsqueda del elixir de la juventud, ¿no es cierto? Una píldora. Porque queremos seguir comiendo, ¿no es cierto? Nos gustan los asados, entonces mejor tomarse una píldora. El problema de la rapamicina es que tiene efectos secundarios. La rapamicina ataca como dos blancos, el bueno y el malo. Entonces, cuando ataca el bueno, tenemos estos efectos, me refiero a blancos moleculares, los efectos positivos en aumentar la expectativa de vida, pero tiene efectos muy adversos en el metabolismo, etc. Porque molecularmente se une como a dos proteínas distintas. Entonces, el desafío ahora es generar moléculas de rapamicina modificadas que sean específicas solo y afecten solo el blanco que genera estos impactos en salud.
Y nosotros, yo soy también profesor adjunto de este centro de envejecimiento en California, el Buck Institute, y el que fue el director, el CEO, él descubrió estos Rapalogs. Él hizo estudios y logró encontrar moléculas específicas. Y esto obviamente los patentaron, y logramos nosotros en el laboratorio armar un acuerdo firmado con esta compañía, este spin-off que se llama Mountain Biotechnology, y ahora en este momento estamos probando en Chile la posible utilización de estas moléculas nuevas, por ejemplo, contra el Parkinson, y ahora vamos a ver para el envejecimiento. Entonces, si esto resulta, esta es la misión que tengo, devolverle la rapamicina a Chile. Entonces, si funciona, vamos a poder generar propiedad intelectual acá y ojalá que se devuelva de alguna forma el beneficio para nuestro país. Entonces, es como un proyecto emblemático que estamos empujando. Y en este momento en el mundo, obviamente, el mundo de la biotecnología, de las farmacéuticas, este concepto está en llamas. O sea, aquí solo les muestro 3 empresas. Esta es la que les decía Cálico, que la financia Google. Google, piensen, Google, su buscador. Impresionante. 1.5 billones, tratando de buscar intervenciones. De hecho, una de nuestras patentes en envejecimiento, en este momento estamos conversando con ellos, les interesa desarrollarlo. Pero hay otras empresas, Juvenescence, Unity, etcétera, que también están haciendo estudios en humanos. Por ejemplo, existen, no les voy a hablar de esto hoy, lo que se llama las células senescentes. Parte del problema del envejecimiento es que hay celulitas que como que se detienen, dejan de hacer la pega, pero empiezan a producir moléculas que nos generan inflamación, como que nos van dañando el tejido. Y lo que generaron en este momento es como un antibiótico, como una especie de quimioterapia que uno se la toma y mata solo las células senescentes, se las empiezan a eliminar del cuerpo. Y están funcionando en ensayos clínicos. O sea, la gente se enferma menos al matarse sus células senescentes. Se llaman los xenobióticos. Y eso es lo que está más avanzado en este momento en ensayos clínicos. Súper choro. Ya. Pero hay descubrimientos ancestrales, ¿no es cierto? Todos ustedes han visto Drácula. ¿Qué hacía Drácula? Buscaba bellas doncellas y se tomaba su sangre para vivir por siempre. Entonces, obviamente eso es ficción. Pero ¿no tendrá razón Drácula? ¿No habrá algo de ciencia milenaria? Siglos de investigación secreta que llevaron a descubrir esta pócima. Y les quiero mostrar experimentos en que tal vez es verdad. Tal vez Drácula tenía razón. Se han hecho estudios, estos son súper locos, con técnicas que se ocupaban en los 50, que ahora se revivieron, que se llama parabiosis. Entonces lo que ustedes hacen es conectar el sistema circulatorio, las venas, entre 2 individuos, como hacerse un trasplante de sangre. Entonces en este caso lo que hicieron fue juntar un animal viejo con un animal joven y que se mezcle su sangre. Circula, circula y después ver si ese animal viejo rejuveneció. Y se han hecho estudios a todo nivel, función cardíaca, función cerebral, capacidades cognitivas, y los animales que reciben sangre joven mejor recuperan sus capacidades cognitivas, memorizan mejor las experiencias nuevas. Impresionante. Y se han encontrado ya factores que están presentes en la sangre que generan esto. Entonces tal vez Drácula estaba en lo cierto. Y de hecho hay una compañía en Estados Unidos que se llama Ambrosia, en California, que compra sangre de gente joven en bancos de sangre y gente millonaria paga por inyectarse. En este momento tiene más de 100 clientes. Sangre joven. Así que ojalá de esta charla no salgan psicópatas. Olviden lo que dije, no lo propaguen en redes sociales. Pero es interesante, ¿no? Entonces ahora para cerrar, voy a tratar de ir más rápido. Les quiero contar un poco lo que hacemos en el laboratorio acá en Chile. Aquí estamos abocados, a nosotros nos interesa la salud mental, la salud cerebral. Voy a dar un poco de detalles, ojalá no se pierdan. Porque lo que estamos tratando de hacer en nuestro instituto, yo dirijo un instituto de neurociencia, el Instituto de Neurociencia Biomédica, BNI de la Universidad de Chile. Entonces hacemos mucha ciencia fundamental, como entender cómo funciona el cerebro y por qué falla, para tratar después de aplicar este conocimiento hacia la biomedicina, nuevas futuras terapias. Y la gracia es que nosotros lo que hacemos ha llamado mucho la atención a nivel mundial. La mitad de nuestro financiamiento no es chileno, viene de fundaciones en Estados Unidos, en Europa. Salió mucho en la prensa de nuestra relación con la Michael J. Fox. Ya llevamos 8 años trabajando con ellos y ellos nos financian acá en Chile para investigar estos conceptos en Alzheimer, en ELA, en daño a la médula espinal, en Parkinson. También tenemos muchos proyectos de los militares en Estados Unidos también que apoyan ciencia. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos nosotros? Están todas desordenadas. Acá, le voy a dar la vuelta.
estamos estudiando uno de los pilares fundamentales del envejecimiento. ¿Se acuerdan que les conté que había varios procesos de la célula que se dañaban cuando uno envejecía? Entonces hay uno de ellos que se llama el equilibrio proteico de las proteínas. El balance de las proteínas empieza a fallar. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, para los que no saben, las proteínas en las células son como los legos, los que forman todas las estructuras, los que hacen la pega en las células son las proteínas, las enzimas. Cuando ustedes comen un azúcar y se transforman en energía, todo eso son proteínas. Y estas proteínas se mantienen en forma saludable porque hay toda una maquinaria que las produce, la fábrica, que controla el control de calidad. Estas están malas, hay que eliminarlas, entonces las elimina. Y todos esos procesos empiezan a fallar cuando envejecemos y se empiezan a acumular proteínas dañadas, proteínas malas. Y ese es un proceso ampliamente descrito en la mayoría de las enfermedades cerebrales. Entonces esto es súper interesante y por eso nosotros estudiamos tantas enfermedades distintas. No nos interesa el Parkinson específicamente o el Alzheimer. Lo que queremos encontrar son los fundamentos que están detrás de todas estas patologías que creemos que tienen que ver con el factor de riesgo principal, que es el envejecimiento. Entonces, si ustedes miran el cerebro, esto es cuando se descubrió el Parkinson y el Alzheimer fue así. No sabían lo que era, pero lo vieron en el microscopio. Uno ve que hay cúmulos de proteínas alteradas en el cerebro que dañan a las neuronas. Entonces, una proteína A se daña en el Parkinson, una proteína B se daña en el Alzheimer, en el ELA, en el Huntington. Y si uno empieza a ver, casi todas las enfermedades neurodegenerativas tienen estas propiedades comunes, a pesar de que clínicamente se manifiestan de forma diferente. No hay que ser un experto para distinguir un paciente que sufre Alzheimer de Parkinson, ¿no es cierto? Pero eso es ¿por qué? Porque esas proteínas malas se acumulan en distintas zonas del cerebro y eso es lo que genera los síntomas distintos. Pero nosotros creemos que hay razones mucho más fundamentales que tienen que ver con el envejecimiento. Entonces las proteínas, para los que no se acuerdan, son cadenas de aminoácidos que forman estructuras tridimensionales, se van y generan una arquitectura que es lo que lleva a que hagan la pega, su función dentro de la célula. Y esa forma tridimensional es en la que se alteran estas enfermedades y se empiezan a acumular proteínas que están dañadas en sus estructuras tridimensionales. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de atacar. Estamos tratando de reeducar al cerebro para que se dé cuenta de que tiene un problema y elimine estas proteínas dañadas. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces eso se los comenté y tiene que ver con uno de los pilares fundamentales del envejecimiento. Esto es un poco complejo, ojalá es más visual. Entonces, lo que sabemos es que el equilibrio de las proteínas se mantiene por una red de genes gigantesca, que son todos los procesos, como les contaba, que van a fabricar las proteínas, que van a repararlas, van a detectar el problema. Y esta red, entre todos estos procesos biológicos, es dinámica. Entonces, cuando uno es joven y hay un problema, la celulita se la arregla para repararlo. Pero cuando envejecemos, esta red se rigidiza, entonces no responde bien. Y empezamos a acumular lo que podríamos llamar basura. Proteínas que no deberían estar ahí, se empiezan a acumular y empiezan a dañar nuestro cerebro. Entonces nosotros en el laboratorio lo que queremos es generar estrategias terapéuticas que le devuelvan la capacidad de autorrepararse al cerebro. Porque nosotros creemos que el cerebro tiene la capacidad de hacerlo. Pero algo falla en el envejecimiento que no lo puede hacer bien. Entonces estamos tratando de reparar eso. ¿Me entienden? Y nos enfocamos, donde hay niños acá, que probablemente toman ciencias naturales, en la fábrica principal de proteínas en la célula. Entonces esto es como más para los niños porque han visto estas fotitos de las células que se llama, es un organelo dentro de la célula que se llama el retículo endoplasmático. ¿Quiénes saben qué es el retículo endoplasmático? Que levanten la mano. Muy bien, ¿vieron? Los niños levantan la mano y dicen, a ver, mi colega también es. Porque este es el lugar dentro de la célula donde se producen todos estos fenómenos y que se altera durante el envejecimiento. Entonces, para que entiendan un poco lo que hacemos, la célula tiene sensores que cuando aparecen estos problemas en el cerebro, se prenden y mandan como señales hacia el genoma, hacia el núcleo, y activan los genes de reparación. Son cientos de genes, al mismo tiempo se prenden, reparan el problema y esta respuesta se apaga. Pero cuando envejecemos, estos sensores se echan a perder. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es buscando formas para reprogramar esos genes artificialmente y prender esa respuesta artificialmente en el viejo. Y nos saltamos este problema y lo que hacemos es activar acá. ¿Me entienden? Eso estamos haciendo. Pero con estrategias súper vanguardistas, no estamos usando fármacos, como que nos pegamos un salto, estamos usando terapia génica. Entonces, ¿qué es la terapia génica? La terapia génica consiste en usar la biología como terapia. No moléculas sintéticas, artificiales, que en general tienen efectos secundarios. Cuando ustedes toman un fármaco,
ese fármaco lo que busca es alterar el producto de un gen, una proteína. Y no siempre es específico, por eso los medicamentos tienen efectos secundarios. Pero es muy distinto si en vez de usar el fármaco que va a atacar algo en la célula, ¿por qué no ocupamos ese algo en la célula como terapia, que sabemos lo que es? ¿Me entienden? Y la forma de hacerlo es con la terapia génica. Entonces, ¿qué consiste en la terapia génica? Uno lo que hace es usar ingeniería genética para modificar virus que están presentes en la naturaleza. Entonces, cuando ustedes se enferman y un virus los ataca, se resfrían, lo que hace ese virus es una cápsula que les inyecta su genoma a su célula y esa célula produce más virus, replica ese virus. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar el virus, lo vaciamos y le ponemos adentro el gen terapéutico. Entonces lo usamos como un vehículo para entregar el gen terapéutico, ¿me entienden? Que es un proceso natural de los virus. Pero estos virus no son patogénicos, los usamos básicamente como una cápsula. Entonces, analogía con una píldora tiene adentro el fármaco, nosotros lo que hacemos es que la píldora es un virus, un ser biológico, y la terapia es un gen terapéutico que tiene adentro, que sabemos que va a regular toda esta red del equilibrio de las proteínas. Espero me estén siguiendo. Aquí les muestro un esquema. Entonces esto es un virus, ahí va el gen terapéutico, entra a la célula y le entrega el gen, y el gen después hace la pega. Entonces hemos estado estudiando esto en muchas enfermedades, hemos patentado mucho, y lo que hacemos es ocupar ratones para estudiar enfermedades y envejecimiento. Y eso tiene una ventaja. O sea, no podemos hacer un experimento de 80 años en un humano, un poco caro y largo. Entonces se ocupan ratones. ¿Por qué? Porque los ratones genéticamente son prácticamente idénticos a los humanos. Todos los genes que los enferman a ustedes están presentes en el ratón. Los genes de Alzheimer, de Parkinson, naturalmente están, porque somos casi iguales genéticamente. Pero la gracia es que el ratón en 2 años envejece. Entonces uno puede hacer experimentos en el laboratorio de forma razonable. Entonces aquí está el paralelo entre la vida de un ratón y la vida de un humano. Se fijan, un ratón de 24 meses equivale a un humano más o menos de como 69 años. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, en estas etapas, es trabajar con ratones. Pero tiene sus complicaciones. Al ratoncito, ¿cómo le preguntan? Ratoncito, ¿se acuerda lo que comió ayer? Está un poco difícil. Entonces uno tiene que empezar a ocupar la creatividad para preguntarle al ratón si está mejor de sus capacidades cerebrales, si está mejor de salud, si tiene más fuerza, está más activo. Se les voy a mostrar 2 experimentos y ahí termino de cómo hacemos estas cosas. Es bien chistoso. Lo pueden hacer en sus casas, con sus gatos, sus perros, pueden medir. Entonces el primero es un ensayo súper simple, se llama el reconocimiento de objetos nuevos. Entonces un ratón o un humano los ponen a 2 objetos iguales y el ratón va a oler, va a mirar los 2, son iguales. Pero un ratón joven, si le ponen un objeto nuevo, esto es un juguete, un Lego de otros colores, va a invertir mucho más tiempo explorando el nuevo porque el viejo ya es fome. Se da cuenta de que es distinto al que vio el día anterior. Y usted tiene una cámara que lo mide automáticamente, todo así súper sofisticado, pero lo pueden hacer en su casa con un cronómetro. Pero si hacen este experimento con el ratón viejo no está ni ahí como, este es el nuevo, este es el viejo, no me acuerdo, le da lata. Y uno lo ve en los números, como que no distingue el viejo, el objeto nuevo del viejo. Obviamente, en la naturaleza siempre hay excepciones, como ustedes saben, pero en general no es así. Entonces aquí les muestro un experimento, es real. Esto todavía no lo publicamos, está solo patentado. Lo que hicimos fue tomar un ratón viejo y le inyectamos este virus terapéutico en una zona del cerebro que se llama el hipocampo, donde almacenamos las memorias. Un ratón que ya tenía problemas, que ya había perdido sus capacidades cognitivas, estaba ya viejito, a los 18 meses. Y le pusimos el virus y esperamos hasta los 2 años, 6 meses. Y lo medimos de nuevo. Y el ratón viejo se comportó como un ratón joven, recuperó esa capacidad cognitiva. Entonces es súper interesante, de alguna forma se puede volver atrás. Uno podría pensar que ya se perdió esa capacidad, no hay vuelta atrás, ya se dañaron los cables, los circuitos, pero no es así. Entonces esto es un hallazgo súper importante. También uno puede jugar y cambiarle la posición del objeto nuevo. O tener 2 iguales y uno cambia de lugar en la caja y el ratón joven se da cuenta que está acá y no allá. Y el ratón viejo se lo olvida. Y observamos lo mismo, ¿se fijan? El ratón viejo le pusimos la terapia y se comportan indistintamente como un ratón joven. Es súper interesante. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es el factor principal para desarrollar las enfermedades que nos afectan. Entonces, por eso mismo ahora empezamos a mirar Alzheimer. Y aquí hay que ocupar ensayos
mucho más complicados para medir memoria, porque no es difícil. Entonces, en este caso, lo que hacemos es súper entretenido. Tenemos una piscina en el laboratorio, una piscina con agua. El ratón lo ponemos en la piscina y hay señales visuales, colores, imágenes. Y el ratón le carga el agua, empieza a nadar de un lado para el otro, desesperado. Y debajo del agua es un agua que está teñida, para que no vean, hay una plataforma escondida en un punto justo debajito. Entonces de repente el ratón está nadando y se sienta ahí. Y lo repiten al otro día, se demora mucho menos en llegar porque se acuerda, ve las señales visuales, la plataforma estaba por ahí. Y lo hacen varios días seguidos, después se va en línea recta a la plataforma, le carga el agua. Pero si ustedes a un ratón le introducen un gen que produce Alzheimer hereditario, Alzheimer genético, por más que lo entrenan, al otro día se le olvida dónde está la plataforma y lo vuelven a hacer y se le olvida, está perdido nadando por otro lado. Entonces es una forma inteligente, creativa de medir memoria espacial. ¿Se fijan? Y hicimos este experimento en un animal que desarrolla Alzheimer. Entonces, estos gráficos son medios complicados. Lo que hacen es dibujar cómo se movió el ratón y donde hay como colores más intensos porque estuvo mucho más rato ahí. Este es el resultado de la película, que hizo como la trayectoria del ratón. Entonces, este es un ratón sano. Ahí está la plataforma. Y lo que hacemos es un truco. Le sacamos la plataforma al pobre ratón. Entonces, está nadando en el cuadrante donde estaba y no la encuentra, pero sabe que estaba ahí. Después, un ratón, si le introducen un gen que produce Alzheimer, está súper perdido, está acá. ¿Se fijan? Y la plataforma está acá, entonces está nadando mucho más ahí. Nosotros, si le ponemos nuestra terapia génica en el hipocampo, los ratones se transforman como super ratones, tienen mejor memoria, de hecho, ratones normales. Y cuando lo probamos en el Alzheimer, empiezan a recuperar sus capacidades que habían perdido. Entonces, eso es bien interesante y es algo que yo creo que podría traer frutos en el futuro. En este momento estamos en un proceso de negociación con un grupo de inversión en Suiza, en Novartis. Están interesados en armar una mega compañía internacional para probar esto. Ojalá, bueno, sería súper lindo que tecnología chilena se mueva. Obviamente se va a probar allá y si resulta alguna vez en el futuro, de ahí va a volver a Chile. Pero esas conversaciones están sucediendo ahora, así que nos tiene súper contentos. Entonces, para cerrar, los dejo con conclusiones para que se queden pensando en sus casas. Hay esperanza. El envejecimiento es un proceso activo y regulado. No es que se te gasten las piezas. Es súper importante. Entonces ustedes pueden hacer algo para mejorar su estado. El envejecimiento es modificable dado que está determinado por programas genéticos o biológicos. Como les decía, cuando ustedes toman un remedio para una enfermedad, están atacando la biología de sus células. Lo mismo uno ahora podría hacer con el envejecimiento. Hay blancos farmacológicos o génicos. Y lo más importante, atacar el envejecimiento es tratar todas las enfermedades crónicas de una vez. Si uno acepta el hecho de que el envejecimiento es el factor de riesgo principal para enfermarse después. Y por lo mismo hay que avanzar en el diagnóstico precoz. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Intervenir a las personas que van por un envejecimiento más patológico. Entonces, preguntas para que discutan en sus casas. ¿Hay un límite a la expectativa de vida humana? Yo diría que no. Ahí me van a matar algunos, pero ¿por qué no? Si uno entiende la biología de cómo envejecemos, bien. O sea, en términos de fundamentales, ciencia dura, debería ser posible en algún momento vivir mucho tiempo. Pero es importante esto. ¿Está nuestra sociedad preparada para vivir más o eternamente? Obviamente todo va a cambiar. Ya el 2050 las plazas van a cambiar. Vamos a tener más viejos que niños. Vamos a tener que poner menos refalines, ¿no es cierto? Y más, es una realidad, es un cambio, ¿no es cierto? Es así. A menos que los viejos se empiecen a tener refalín, porque funcionan estas terapias, eso también es. Y el desafío es que, eso se los dejo planteado, hay que repensar la vejez. Y la medicina también, obviamente. Una medicina mucho más preventiva que enfocada en enfermedades, cuando ya es tarde. Entonces, probablemente, para sus hijos en el futuro, el acercamiento a la medicina y al estilo de vida, etcétera, va a cambiar completamente. Eso, muchas gracias.